Voy a intentar ser... que alguien me controle el tiempo, por favor. ¿Sí? Y bueno, pues gracias por estar aquí a estas horas, por seguir estando aquí el miércoles de este curso, seguir aguantándonos un rato más. También pedir excusas porque algunas de las que ya nos hemos ido encontrando desde la pandemia, aunque fuese online y por Zoom, y gracias a Alba Sud, ya habrán oído parte de este discurso. Pero bueno, es que tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana porque en el fondo es lo que tenemos y tampoco hacemos un trabajo de campo teórico cada 2 meses, así que lo siento, ¿eh? Pues no. Ya renovaré para la próxima vez, con más tiempo renovaré, ¿no? Si no es nuevo, no. Pero es lo que hay, así que el que tenga ganas de un café ya puede ir un rato. Venga, pero esto lo haces muy bien. También está cortado, con lo cual no me explicaré tantas historias. La otra vez teníamos a Ernest, que ya había hecho parte de la introducción, hoy también, así que sigo con la pregunta. Y veréis que, sin quererlo, pero Inma también irá así que bueno, lo hemos intentado repartir para que no... Bueno, sea más seguido y no se solape mucho. ¿Veis que introducimos la parte más teórica, como decía Ernest? Conceptos, resiliencia, interior, proximidad y el turismo, y ver cómo los hemos ido relacionando y cómo ahora nos encontramos en el momento actual después de la pandemia. No voy a extenderme mucho en esta parte, todos conocéis seguramente el ciclo de vida de Butler, y simplemente estaba aquí por el hecho de que se puede ir más allá, ¿no? De cómo estos modelos que siempre hemos creído como ahí ya permanentes y súper dogmáticos, pues se pueden cambiar, se puede ir más allá, y hace ya un tiempo que vamos arrastrando esta idea de la posibilidad de buscar adaptaciones a través de lo que se llamaba el ciclo adaptativo, no el ciclo de vida de un producto, sino el ciclo adaptativo. ¿Por qué vuelvo a poner el de Butler? Porque volveré en algún momento y veréis que para este espacio de aquí. Fijaros que Butler, dentro de la teoría que ya todos conocemos del ciclo de vida de un producto, desde un aspecto muy economicista, llama a este momento el estancamiento. Y esa idea de que además es un concepto peyorativo, negativo, ¿no? Estancarse es como, siempre es negativo. Y yo soy del parecer y defiendo más que estar aquí de una manera continua ya es algo bueno, ¿no? Pero ya volveré, ¿eh? Hemos ido adaptando y utilizando con los trabajos que hemos ido haciendo desde los años 2000 en adelante, publicaciones que son del 2014, del 2017 y luego más recientemente, casos, y no me voy a poner a hacer los ejemplos porque no me toca, pero ejemplos de diferentes territorios, diferentes destinos, diferentes productos, en qué momento se encuentran y irlos colocando dentro de estas etapas en las cuales consideramos que no es una, sino que gracias a procesos de resiliencia, que ahora iré a ello, son como en la vida misma de las personas, los territorios y las dinámicas que hay dentro de estos territorios consecutivos. Es decir, que cuando llega en un momento en que ya es consolidación y no puedes mantenerte en eso que ellos llaman estancamiento, sino que yo digo estabilidad, ¿no? Y equilibrio, bueno, llega un momento que por algún motivo, porque el destino se hace obsoleto, antiguo, pasa de moda, lo que pudiese ser, llega un momento de colapso, pero eso, como decíamos, el colapso no quiere decir la extinción o no sé cómo hablábamos, sino que es otro momento para reinventarse. Y aquí es donde hablábamos, ¿no?, de los procesos de resiliencia para entrar en el siguiente ciclo. ¿Qué es lo que es diferente aquí y es bastante evidente del de Butler? Que no estamos hablando de crecimiento continuado y cada vez más alto. No es acumulativo, sino que tú estás dentro de tu estabilidad con la idea de ofrecer, con algún que otro altibajo, pero ofrecer un producto siempre en equilibrio con lo que tienes como base, ya sea de recursos, territorio, la sociedad que tengas. Aquí, por ejemplo, empezamos ya a identificar, principalmente trabajamos con metodología cualitativa, entrevistas en profundidad, análisis del curso, focus group, observación participante, pero hubo un momento en que necesitábamos tener también indicadores para ver dónde colocábamos cada uno de los ejemplos que teníamos en este ciclo y empezamos a intentar entender cuáles eran los indicadores que había dentro de cada una de esas fases y empezamos a hablar de resiliencia del territorio, de resiliencia
y sostenibilidad del destino, y luego introdujimos otro concepto que nos funciona bastante bien y que creo que seguiremos con él, que es el de los clústeres de actores, es decir, las redes de actores, pero lo llamábamos microclústeres, porque si una de las cosas es que tenemos clara en el turismo de interior y creemos que lo alargamos al de proximidad, es que estamos hablando de unas estructuras, de unas iniciativas, incluso unos territorios a una escala bastante pequeña. ¿Sí? Y eso, cuando luego siga más adelante, lo veremos. Por eso, explicando esas fases, vimos cómo gran parte de lo que se producía entre el momento de la fase de conservación y el de la liberación y reorganizarse, para no hablar de ese colapso, y eso puede llevarte al colapso y la destrucción, que no nos parecía tan adecuado, lo tomábamos más en el sentido de la resiliencia, de la transformación. Ahora porque se puso de moda hace unos años hablar de resiliencia, ¿no? Pero era lo de siempre, reinventarse, ¿no? Reconstruirse, pues esa idea de que era esa capacidad no de volver donde estábamos, sino de aceptar los cambios, asumirlos y ganarlos para poder transformarse de cara al siguiente ciclo. Es decir, no es aquello de la elasticidad, volver a donde ya, que es las primeras definiciones más desde de los biomas, ¿no? de la resiliencia, sino de aprender a saber absorber los momentos de crisis para resurgir, reorganizarse, rehacer, a veces a lo mejor un producto nuevo. No necesariamente, pero ir adaptando, pues como quien se moderniza o quien se reinventa a nivel personal también. Y por eso la idea de un enfoque o un acercamiento de transformación, ¿no? Los ciclos adaptativos, que también vienen de otros entornos, estaban principalmente ya puestos en marcha a principios de los 2000 y hay algunas referencias anteriores, con lo cual tampoco inventamos nada, Solo lo que hicimos fue ver desde estos ámbitos que podíamos aprovechar para colocar diferentes indicadores. Y entonces, con la idea de resiliencia territorial, resiliencia del destino y sostenibilidad del clúster de actores, de manera que pudiésemos tener en cuenta el territorio, somos geógrafas principalmente, con lo cual ahí nos puede, entonces el territorio, el destino como ámbito turístico y el clúster de actores que no necesariamente son turísticos, aunque se supone que si el destino tiene ahí dentro, tiene que haber también actores turísticos. Y veis que, bueno, esto es un ejemplo sin poner identificación, tenemos publicaciones que podéis consultar donde hay ejemplos, pues desde el Matarraña, Jiloca, Jaén, el Empordà, el Pallars, después hay Mallorca, está la Gran Canaria, bueno, la Sardaña también. Bueno, hay diferentes estudios de campo que los fuimos colocando a través de unos indicadores que lo de lo tan cuantitativo nos cuesta bastante y nos llevó un poco de cráneo acabar de ver cómo podíamos homogeneizar esos datos. La cuestión es que cuando hablamos de todos estos proyectos y de cómo fuimos abordando los conceptos del turismo de interior, pues costó bastante, y de hecho hasta hace poco hemos tenido bastantes discusiones con colegas que no acaban de entender, y con razón, no digo que no, que llamemos turismo de interior a según qué, pero como nosotros teníamos una idea muy clara, muy territorial, ¿no? Incluso lo pusimos en el diccionario, yo lo voy a leer porque, aparte de que fue una discusión importante sobre el concepto, ¿no? Hablábamos de que entendíamos principalmente prácticas turísticas que no se realizan habitualmente en los espacios litorales, donde ya consideramos todos los que hay de sol y playa, resort y demás, sino que piden espacios más alejados del turismo estandarizado, de ese turismo que está buscando lo singular, que está buscando activos y recursos diferentes, ya sean culturales, de identidad, paisajísticos, naturales, y que se trata de múltiples destinos y de múltiples productos con una relación entre el residente y el que acogemos. ¿Por qué digo el que acogemos y no digo turista? Porque veremos que en muchos momentos ese turismo de interior es de proximidad y no siempre es turismo, sino que es excursionismo. Es decir, que no pernoctan. Y ahí es donde empezamos a tener conflictos
que veremos ahora a continuación, ¿no? Fijaros que cuando luego hablamos de turismo de proximidad, que ha sido como una evolución, tampoco nos acabamos de poner de acuerdo, y luego lo veréis con Inma, ¿no? Pero ya decíamos, turismo de proximidad a nivel geográfico, casi se le puede poner un límite territorial de X kilómetros. Sin embargo, yo decía, también abogo porque hay un turismo de proximidad más psicológico, es decir, aquel turismo de retorno, el turismo de raíces, que aunque en la península ibérica, en España en concreto, es muy habitual porque ha habido todo el éxodo rural y hay una gran concentración de personas en las áreas metropolitanas que no son del origen, y por tanto esta realidad nuestra hace que sea posible hacer distancias de 1000 y pico kilómetros, pero vamos al pueblo. Y esa frase que los de aquí entenderéis es que vamos a visitar a los familiares, a los amigos. Además residimos en una casa ancestral de los abuelos o anteriores, y que incluso a lo mejor los padres jubilados, retirados están allí y se envían a los niños. Esa idea que durante la pandemia fue la gran huida para mucha gente. Incluso hay anuncios del Aquarius, que rifaban pueblos que querían acoger a turistas, no sé si lo recordáis. Bueno, fue un anuncio espectacular. Entonces, bueno, ese turismo que entonces no tiene la idea, o esa movilidad que no tiene la idea de ser turista, que no realiza actividades como las realiza cualquier otro turista, que no pernocta pagando, porque es su casa, o de familiares, pero está utilizando su espacio de vacaciones, hace actividades lúdicas, visita aquel entorno, ¿no? Por tanto, bueno, ahí hay parte de esa discusión. Y que en muchos momentos, hablábamos el primer día, España, por ejemplo, potenció, y toda Europa, puede que no tanto como España, pero en general a través de las medidas de ayudas de la Comisión Europea, de los programas LEADER, para incentivar el turismo rural. Y dentro de ese paquete, que también la definición de turismo rural tiene su intríngulis, pero ahora no vamos a entrar, se consideraba como una alternativa. Es decir, la Unión Europea lo mostró como ayudas y subvenciones dentro de las iniciativas de desarrollo local, a ser posible endógeno, que muy pocas veces lo fueron, para actividades de turismo. Y el turismo que se potenció en ese momento fue el turismo de un tipo de alojamiento concreto, que era el de casa rural, y por ahí se empezó a llamar turismo rural. Pero cuando vas a hacer turismo rural, ¿qué haces? Porque la actividad que te motiva a ir puede ser muy diversa, desde no hacer nada a irte a un jacuzzi hasta todo el día, porque depende de la casa rural lo tiene, o a ir a hacer a caballo, bici, recoger setas, ¿sí? O ver estrellas. Entonces, claro, turismo rural acabó siendo como el gran paraguas que le daba el nombre un alojamiento, un tipo de alojamiento y un tipo de líneas de ayudas de la Unión Europea. Con lo cual se acabó asimilando turismo de interior, de esos espacios alejados del sol y playa, pues igual que en el litoral parece que solo puedas hacer turismo de sol y playa, en el interior parecía que solo puedes hacer turismo rural, y sin saber qué era lo que hacías en el turismo rural, ¿no? O sea, que veis cómo se iba complicando y desvirtuando un poco la cosa. Desde el punto de vista de los territorios, para colocarse en esos diferentes puntos de resiliencia, veían al turismo como una posible alternativa. Y ahí nos hemos de situar en otros conceptos que ahora no entraremos, que era lo que hemos ido llamando el undertourism, ¿no? Territorios que por diversidad de situaciones, de casuísticas económicas, de vaciado demográfico y de despoblación en general, cada vez eran menos dinámicos, y veían en el turismo una alternativa pues por recibir ayudas y además dinamizar esos territorios. ¿Qué ocurre? Ahí es donde empiezan a aparecer las contradicciones, ¿no? Desde los lugares de overtourism, donde había sobresaturación, principalmente ciudades y turismo que en un tiempo había sido alternativo, el turismo cultural y el turismo urbano era una alternativa. Cuando se nos desbordó, vimos que no, la alternativa mal gestionada tampoco funcionaba. Entonces, desde una perspectiva se estaba hablando de medidas de decrecimiento, de control, de contención, mientras que otros territorios lo estaban pidiendo venir aquí. Pero eso dice, bueno, pero a ver, cuidado. Y estos días han estado saliendo esa frase, ¿no? Es decir,
la estructura no será la adecuada, el turismo de proximidad o de interior no será la alternativa. No, es que no pretende y no debería ser una alternativa al turismo de masas, en el sentido que no lo va a sustituir jamás, porque no va a aportar la proporción de volumen, ingresos y demás del turismo masivo. Pero es que lo que queríamos era no repetirnos, ¿no? Lo que queríamos era volver a ver en según qué iniciativas, con unas características determinadas, en que el turismo pudiese ser un aporte a esos territorios que realmente lo quisiesen, a través de unos clústeres, de unos microclústeres que se estuviesen poniendo de acuerdo para ello. Bueno, que me lío. ¿Qué pasa con la COVID? Que ese turismo de masas se ve bloqueado, los territorios de interior más próximos, y ya no entro más en la idea, ya irá Irma a ello, empiezan a ver que no están capacitados para recibir ese aporte y se convierten en lo que el Xavier Font de la Diputación llamaba el sobreturismo puntual, ¿no? Pequeños pueblos con encanto, espacios naturales que reciben de golpe un aporte masivo de visitantes, algunos turistas, pero no tienen pues la infraestructura necesaria. Son de fines de semana, son de días festivos, que se junta la idea del turista más el excursionista, de proximidad a las grandes urbes, en este caso Madrid, Barcelona y demás, pero no tienen las infraestructuras ni las capacidades. Y hay muchísimos anuncios, no sé si en este lo puse, no, lo he querido cortar tanto que había titulares de periódico, ¿no?, que decían no podemos recibir a tanta gente, ¿no?, estamos sobresaturados y no podemos estar. ¿Qué ocurre? Que entonces es cuando empezamos a hablar de que esos territorios que ven el turismo como una oportunidad, que deberían plantearse cómo hacer un turismo adecuado, y ahí empiezo a introducir otra cuña de ese turismo adecuado, adaptado, en que haya conseguido ver en qué punto del ciclo adaptativo está y se quiere quedar, porque lo mejor es estar estancado, es decir, en equilibrio con tus recursos, con tu población y con tus beneficios, y con el resto de actividades económicas, porque no va a ser el turismo el exclusivo, no puede serlo, llegar a un punto de sostenimiento, es decir, de ese equilibrio, y conseguir tener unas dinámicas y unas vinculaciones con unas sinergias importantes entre el clúster de actividades y de actores. Pero sobre todo, ¿para qué? No para salir del undertourist, porque precisamente estos municipios decían, es que no queremos que nos llaméis vulnerables. No somos frágiles, no somos vulnerables, estamos en un momento de disyuntiva que tenemos que buscar alternativas. Y las medidas adecuadas pueden servirnos si el turismo adecuado se conjuga con otras cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues ir camino de una transición ecológica, de un desarrollo turístico que realmente tenga en cuenta a todos esos actores, al territorio, a los recursos, y ahí es donde abogábamos un poco por las políticas públicas, por la planificación, porque esta experiencia de turismo de proximidad masivo a lo mejor es puntual, no sabemos si ha venido a quedarse. En el momento en que nos abran del todo y podamos salir, y la pandemia, yo creo que estamos en pandemia todavía, y cuando la pandemia sea post realmente, ¿qué seguirá queriendo la gente hacer, ¿no? Y entonces los ejemplos puntuales serán solo ejemplos, pero podemos aprender de esas dinámicas y de esas maneras de actuar para ver cuáles son esas hojas de ruta, si es que se puede decir, esos criterios a seguir, estas iniciativas que han tenido en cuenta y de qué forma, sobre todo, conseguir que estos espacios no sean una transformación, no sea que cambien, porque entonces ya no son el motivo por el que se quería viajar. Y era aquello de matar la gallina de los huevos de oro, que siempre lo hemos visto en cantidad y en volumen económico, y aquí lo queremos ver desde un aspecto cualitativo, ¿no? Desde la proximidad de aquellos lugares del interior que te ofrecen hacer cosas de una calidad en que tenga un equilibrio, porque hay unas políticas públicas, una voluntad, una planificación entre lo que aporta el turista, lo que se lleva como experiencia y lo que recibe la sociedad anfitriona que lo recibe. Y seguimos profundizando en el turismo de proximidad con Irma. Muchas gracias.